esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos recogiendo todos los testimonios bíblicos en esta etapa de la experiencia de terminar el Adviento para llegar a la Navidad. No olvidemos que Adviento es aquello que va a llegar en majestad. Por eso el Salmo de hoy recoge muy bien la palabra: va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. La palabra Adviento viene del latín y es una forma de expresar cuando llegaba el emperador o alguien importante a Roma. Entonces había que hacer ese advenimiento, esa preparación para alguien grande, tener todo lo mejor para que viera la grandeza también de lo que se había preparado. Esa palabra hoy la tenemos que llevar a un hecho espiritual, y ese hecho espiritual tiene que ver con el Rey de la Gloria, que es Jesucristo. Tantas veces que escuchamos este Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y siempre, sin embargo, encontramos una palabra que nos llama la atención, y cada palabra tiene un contenido espiritual porque ya es el culmen de todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento desde Abraham, David, para llegar al momento del nacimiento de nuestro Señor. Sin embargo, no somos ajenos a la palabra salvación con el libro del Éxodo, cuando Dios salva al pueblo que era esclavo en Egipto, el pueblo que clama a Dios y Dios que escucha, se vale de Moisés para llevar a un pueblo que era esclavo a una tierra prometida. La salvación también es un hecho físico, porque la esclavitud es un hecho también constatado en la historia del pueblo creyente. La pregunta para nosotros, siglo XXI: ¿cuáles son nuestras esclavitudes? El Rey de la Gloria, que es Jesucristo, ¿de qué nos viene a salvar? Aquí es donde tenemos que hacer un salto profundamente espiritual, no teórico, porque teóricamente tenemos muchas vertientes que hablan de tantas cosas, desde la economía, de la sociología, ideologías de toda índole. Pero hay un momento en que la parte espiritual tiene que ser respuesta también a esa pregunta existencial: la liberación y la salvación que sucede en Cristo Jesús. Es allí donde nosotros tenemos que seguir la huella de Pedro, representada hoy en el Papa Francisco. Cada sumo pontífice nos va dando una bitácora para que la iglesia resplandezca como signo de unidad y de paz. Y nosotros no podemos ser ajenos a las palabras del sucesor de Pedro, porque sobre él recae la responsabilidad espiritual de llevar al pueblo de Dios por ese camino de salvación y de liberación. Palabras exigentes en nuestro tiempo, porque a veces escuchamos al Papa y qué bonito el mensaje,
pero no pasamos de allí. Incluso a veces contradecimos el mensaje del Papa. Yo me encuentro en ciertos círculos donde la gente dice, a mí no me gusta este Papa, es que a mí no me gusta lo que dice el Papa. Es que el Papa no está hablando por él, está hablando en persona de Cristo. Por eso se llama el sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra. Y yo quisiera invitarlos en estos días a que retomemos mensajes del Papa. El próximo miércoles, el sábado está la bendición también del Santo Padre. Hagamos eco del mensaje del sucesor de Pedro. Llevemos nuestra espiritualidad cristiana a ámbitos donde se necesita la palabra salvación. El Rey de la Gloria es Jesucristo. Y si el adviento es preparar todo lo mejor, no es la cena de Navidad, no es el árbol, no es el pesebre, no es el moño, es el espíritu de cada uno de nosotros. Es allí donde está la salvación y donde está la palabra liberación. Jesucristo viene para salvar. Ya no es el pueblo de Israel que está esclavo en Egipto. Ahora es el ser humano que está esclavo del pecado y necesita salvación. Y es Cristo el Señor quien viene y nos da la razón para vivir esa liberación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen Santísima cree en esa palabra de salvación y ella es capaz de donarse totalmente como mujer, como ser humano y como creyente a la obra de Dios. No tengamos miedo de donarnos totalmente a la obra de Dios. No tengamos miedo de santificarnos como la Virgen María, la esclava del Señor. Utiliza el término teológico más profundo cuando el Señor mismo nos enseña a ser también en esa actitud. El que sea el más grande, que se haga el más pequeño, para entender lo que significa servir al prójimo. Oh María concebida sin pecado, Rogad por nosotros que recurrimos a vos. a ti acudimos, esclava del Señor, en esta palabra de fe, para recibir también con alegría al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, Salvador y Liberador.